Jorge Enrique, mire, esta semana tal vez, como pocas otras, hemos tenido temas de conversación muy similares, pero son temas de conversación, Jorge Enrique, tremendamente importantes para nuestro país y que están ocupando esa agenda informativa en todos los medios de comunicación, le diría yo, porque por supuesto, como colombianos estamos muy atentos a lo que está sucediendo en el Congreso de la República con el debate de las diferentes reformas. Y si le parece, Jorge Enrique, empecemos a hablar un poco de la reforma laboral. Una jornada larga, bien por el Congreso, que se está dando, permítame la expresión, esa pela de trabajar hasta tarde y saca ya un texto aprobado que depende quién lo mire. Es una reforma laboral con consensos. Oye, yo creo que es lo más importante. Yo creo que demostró el Congreso de la República y lo viene haciendo. Ya van dos. Ahora, ¿se acuerda cuando María Corina hablaba de 4-0? Ya llevamos 2-0 por parte del Congreso. 2-0 cuando definitivamente votaron negativo. Bueno, 3-0. La apelación, 2-0 cuando votaron la no consulta popular y 3-0 ayer cuando 15 parlamentarios de la Comisión Cuarta, 15 senadores, votaron en consenso, trabajando con los sindicatos, trabajando con los empresarios. Unos estaban de acuerdo, no, hubo unas 3 votaciones muy apretadas que seguramente en la plenaria pueden tener algún tipo de discusión, pero digamos que el 97% de los artículos fueron en consenso. Tan fueron en consenso que el señor Benedetti al final dijo, vio, me está funcionando el plan B, eso es lo que yo quería. Siempre pegado el triunfo, pero no importa, lo importante es que estemos todos hablando el mismo idioma y lo hagamos en consenso, que es absolutamente importante. Vamos para plenaria y vamos para la famosa conciliación, que es donde realmente todo este proceso de consenso, de pensar en el país, de evitarse unos pagos de 700.000 millones de pesos que no eran nada distinto que el dinero que el señor presidente quería hacer para su campaña política y la de su grupo político, pues obviamente todos los días se distrae más. Recordarás ayer, Andrea, cuando dijimos es absolutamente inconstitucional eso que por decreto el señor Benedetti y el presidente de la República van a entrar a consulta. En las horas de la tarde de ayer, pues la misma Corte y el Consejo de Estado le mandaron un regañadito bastante duro al presidente de la República y al señor Benedetti, diciéndole, señores, ustedes aquí no se pueden saltar la Constitución y la ley porque ese tipo de actuaciones no puede ser vía decreto. Pero venga, antes de que hablemos de la consulta, o bueno, antes de que hablemos de esa presión que se está creando por parte del ministro del Interior para que se haga la votación en sus términos. Ahora vamos a hablar de toda esa discusión, Jorge Enrique. Oiga, una reforma laboral, y yo se lo decía, depende a quien usted le pregunte. Mire, Benedetti ayer salía a medios de comunicación a decir, yo estoy feliz, pero todavía no celebro nada. Es decir, es que sí se está logrando, acordando y aprobando lo que inicialmente planteó el gobierno nacional. Y los que han sido sus caballitos de batalla, los que han sido los pilares sobre los cuales está edificando las argumentaciones que está teniendo para consulta, para movilizaciones y demás, sí se las aprobaron, Jorge Enrique. Es que ya quedó claro o ya quedó aprobado que el recargo nocturno desde las 7 de la noche, ya quedó aprobado que dominicales y festivos del 100%, ya quedó aprobado que los aprendices del SENA, aunque con contrato de aprendizaje, van a ganar en contrato de aprendizaje en modalidad práctica el 100% y el 75% cuando son estudiantes. Esos que eran los pilares que tenían, eso fue aprobado. Entonces, uno no entiende, Jorge Enrique, cuando se le pregunta al ministro del Interior e incluso en declaraciones del presidente de la República, ¿por qué insistir con la consulta popular si su reforma está avanzando? Se caen los argumentos. No, además no es la reforma del gobierno. Ahí hay temas supremamente importantes que no se habían tenido en cuenta en la reforma del gobierno. Primero, inclusive para la informalidad. En el tema de la informalidad ya se va a permitir que la gente, que los ciudadanos puedan aportar para el sistema de pensional y de salud si ganan menos de un salario mínimo. Es decir, aquel persona que es informal y que no puede pagar sino 15 días al mes, va a pagar 15 días al mes.
Entonces se está trabajando en una ponencia y en un proyecto de ley sobre la informalidad que es absolutamente importante. Se dio un avance que uno tiene 42 horas en la semana de trabajo. Usted Sí, puede señor. acordar con su patrono hacerlo en 4 días y no en 5 Ahora, días. Jorge Enrique, todo se Sí, ha dicho, sí, las 42 horas semanales no son cortesía del gobierno del presidente Gustavo Petro, eso fue en un no, proyecto por de eso. ley radicado primordialmente, en otro momento, quiero decir, anteriormente mejor, y si no me equivoco, por otra bancada. Claro, por la del presidente Uribe, Claro, pero estamos diciendo es que ya los pueden hacer en 4 días. claro. Entonces, mire la jugada, que a mí me parece importante. Entonces yo a Andrea le digo a Andrea, venga, trabaje conmigo, trabaje de lunes a jueves y págueme 42 horas. Eso quiere decir que vas a trabajar 10 horas diarias. Mire, ahí no hay ni horas extras, ni hay festivos, ni hay dominicales, porque tú ya arreglaste conmigo los 40 días. Y un poquito más ¿Sabes de qué va a 10, generar Jorge esto? Enrique, un poquito más de 10 porque para ajustar las 42, si usted trabaja Bueno, 10, 4 días son 40 y usted sabe cómo son y las pagará cosas. dos, bueno, y pagará entonces un día de 11, 2 días de 11 y 2 días de 10. Bueno, para que quede Para que cuadrado. quede. Entonces no trabaja viernes. ¿Sabe qué va a empezar a pasar? Que se puede generar con esa propuesta un empleo adicional. Y son los que van a trabajar viernes, sábado y domingo. Y no lo van a trabajar como festivos, y no lo van a trabajar sino como un contrato de prestación de servicio. Eso va a generar eso, y no va a generar las extras. Vamos a ver si ese resultado se da. Puede darse. Pero eso no lo tenía el gobierno, esa no fue la propuesta del gobierno. De la propuesta del gobierno, ojo, el gobierno pedía 6 de la tarde de horas extras, de seis horas nocturnas, perdón, quedó de 7, no quedó a las 6 de la tarde. O sea que quedó de 7 a 6 de la mañana lo nocturno y de 6 a 7 de la noche el diurno. Entonces, esa reforma hay que leerla con lupa porque de verdad el trabajo que hicieron en el tema de la formalización del empleo me parece absolutamente importante. Yo creo que ahí está la decisión fundamental y ahí es donde hay que aplaudir al Congreso de la República. Eso no lo propuso el gobierno. El gobierno estaba pensando en cumplir a los sindicatos, a todos sus sindicatos, Sí, señor. y no estaban pensando en cómo formalizaban empleo. Yo creo que lo que hicieron bien ahora los empresarios, los parlamentarios, los senadores, fue que también quedó un articulado que permite de alguna forma el tema de la formalización, que es muy importante y era una de las debilidades cuando lo hablábamos con los expertos la semana anterior y vamos en ese resultado que creo que es importante. Vamos a ver qué pasa en Senado y en Cámara. En conclusión, todos quedamos contentos, todos quedamos felices. Me preocupan las microempresas y las medianas empresas. ¿Qué va a pasar? Esperemos a ver qué va a pasar porque yo creo que una empresa pequeña y las de vigilancia, las de turismo, van a tener que trabajar, yo no sé si con los 4 días o van a tener que buscar otro tipo de situaciones, pero bueno, habrán alternativas que habrá que buscar. Jorge Enrique, me surgen inquietudes. Bueno, igual esto va a otro debate en la plenaria del Senado y me imagino que en el Faltan Senado dos. pues se abren contando conciliación. Usted me dice 2 contando Sí, conciliación. claro, sí, así ¿Cómo es. es un debate de conciliación, Jorge Enrique? Porque le voy a ser muy No, honesta, en los años que yo llevo cubriendo esta fuente, las conciliaciones que he tenido que cubrir han sido express, han sido inmediatos. Se concilia el texto tal y como viene de la otra Cámara, aprobado, sí, ha sido lo que me ha tocado. ¿Cómo son las conciliaciones? claro, es muy fácil. Se nombra un conciliador por parte de Cámara, unos conciliadores, normalmente son tres o cuatro, que normalmente son de las comisiones que fueron las que instruyeron pues todo el proceso, y 3 y 4 del Senado, ¿cierto? Esa reunión se hace el mismo día, eso se soluciona en un solo día. Entonces dice, tenemos diferencias en el artículo 34, en el 35 y en el 38. ¿Cuál es texto de Senado? Este. ¿Cuál texto de Cámara? Este. Bueno, pongámonos de acuerdo cuál de los dos textos queda. No se puede cambiar el texto. Es o uno o el otro. Okay. Entonces llegan a un acuerdo. Y llegan al acuerdo y ahí es cuando se dice se concilió ¿Y si no hay acuerdo? Y si no hay acuerdo... ¿Es posible que no haya acuerdo? Es decir, ¿cómo sería la situación de que no haya acuerdo? No, hay voto de mayorías. Normalmente hay acuerdo, normalmente hay acuerdo. Eso normalmente no. Normalmente hay acuerdo porque eso es de tema de bancadas y se pueden demorar 2 o 3 horas o 5 bueno, o 10. Pregunta. Pero eso llega al gobierno y siempre hay acuerdo. Pregunta. Tiene que haber acuerdo, eso sí. Porque si no, entonces lo que creo y no quiero equivocarme, tengo que consultarlo.
ese artículo quedaría eliminado si no se llega a un consenso. Pregunta, entonces usted nos está exponiendo, entonces se lleva ante esa conciliación los textos que tengan diferencias, esto fue lo que se dijo en Cámara, esto fue lo que quedó en Senado. Al igual que en un debate, Jorge Enrique, al finalizar se hace una pregunta, porque siempre dicen, haga la pregunta para hacer la votación final, al final se hace una pregunta y sobre eso se vota y se da por conciliado y se aprueba. No, ya no se vota, no, ya no se vota, ya queda conciliado y Simplemente. listo, ese es el texto final, no, eso no va a votación de nadie. Simplemente se le delega a los conciliadores, ellos escogen el artículo de Cámara o de Senado y ese es el texto final ya. A Jorge Enrique, pero yo entonces le veo a esto mucha posibilidad de que se convierta en una ley de la República. Sí, no, va a ser ley de la República. Obviamente va a haber choques duros en la conciliación, a ver quién tiene más fuerzas, si la Cámara del Senado, pero llegarán a un acuerdo. Entonces, ¿qué termina? Bueno, listo, nosotros cedemos en este y saben ustedes en este. Y seguramente por eso siempre se llega a un acuerdo. Jorge Enrique, inquietudes también que me van quedando. Un empresario, un empleador podría llegar a decir, vea, vamos a hacer una cosa, como lo que usted decía, vamos a dividir la semana, ya no tengamos entonces los 5 días, sino que trabajemos 4 y 4, entonces hagamos 2 turnos. Y para que me queden los 2 turnos, yo lo que voy a hacer es, si el turno de los fines de semana, incluyendo recargo, me quedan X pesos, entonces el salario de todos va a ser esos X pesos para no tener salarios discriminados, unos superiores a otros. ¿Eso se podría? Bueno, depende si son empleados nuevos o no son nuevos, habrá que revisarlo. Si está generando un empleo, pues podría hacerlo. Eh, mm, yo creo que eso va a servir, para mí, va a servir para generar más empleo. Yo creo que ese artículo, de alguna forma, va a generar empleo en el país. ¿Por qué? Porque entonces, empresas que antes trabajaban, digamos las de servicio, yo no creo que las industrias o que la industria trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado. Entonces puede que el patrono diga, oiga, a mí me rinde más que se quede trabajando 11 horas hasta el jueves y no que me trabaje 7 o 8 horas de lunes a jueves y sábado. Ahí me rinde mucho y de pronto lo va a dejar y permite que se vayan el viernes y lo hace escalonado. Unos empleados trabajan de lunes a jueves, otros trabajan de martes a viernes. ¿Sí me entiendes? Empieza a escalonar y seguramente puede generar un tema de producción. Ahí serán creativos los patronos, pero creo que ese artículo para mí es muy importante, muy importante.